Bendiciones para todos. El Señor siempre les bendiga. Amén. Extendemos un saludo para todos ustedes y agradecemos a Dios porque podemos contar con el apoyo de ustedes para que esta palabra se pueda extender. Dios recompense a cada persona y Dios sea siempre bendiciéndoles en todo tiempo. El Señor es bueno. Amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a Dios porque nos ha dado la oportunidad de transmitir esta palabra, la mente de Cristo. Y esta es nuestra transmisión número 4. Recuerden que estamos tomando como base bíblica de todo el contenido Segunda de Corintios capítulo 2, verso 16. Sin embargo, hemos abarcado bastantes textos bíblicos. Oro para que el Espíritu Santo de Dios controle este tiempo y oro para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a sus corazones, a sus vidas, a sus casas. Le bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús y declaramos que Dios está en control de todas nuestras vidas. Amén. Adán recibe una transferencia de mente. Amén. La mente natural que lo lleva a razonar, que lo lleva a controlar la situación desde su propio ego, desde su propio yo, desde sus propias filosofías. Y esto lo conduce a una mente carnal que lo seduce a pecar. Después de que Adán peca, es completamente apartado de Dios. Pierde la capacidad de la eternidad, pierde por completo la gloria de Dios que tuvo desde el momento de su creación. El apóstol Pablo lo habla claramente en Romanos cuando dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Haciendo referencia al pecado de Adán, fuimos nosotros condenados por Adán a estar destituidos de la gloria de Dios. Adán fue echado del Edén y todo lo que usted puede leer allí en el libro de Génesis capítulo 3. Ahora, la consecuencia a esta actitud que tuvo Adán, la consecuencia a esa transferencia de mente, porque Adán recibe la mente prácticamente de Satanás. Bueno, cuando digo esto, doy a entender que Adán prácticamente recibe el carácter de Satanás, comienza a pensar de una manera diferente. Lo podemos ver cuando Dios en Génesis capítulo 3 lo busca y le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Él responde que está escondido, pero fuera de ello culpa a la mujer. Ese espíritu de culpa que se ve hoy en día, no solamente en los matrimonios, sino que se ve en todo lugar. Nadie quiere aceptar la culpa, nadie quiere aceptar la responsabilidad. Adán no acepta responsabilidad. Adán pretende jugar con Dios, pretende engañar a Dios y trata de delegar sobre la mujer la responsabilidad del pecado que él voluntariamente había cometido. Como resultado a todo esto, hay una transferencia de la mente de Adán. Y esa transferencia de la mente de Adán tuvo como un fruto, como un resultado, la muerte. Dios le había dicho a Adán que el día en que comiese de ese árbol, ciertamente moriría. Por favor, centrémonos un momento en esta expresión. Esto lo dijo Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Le dice: más de todo árbol pueden comer, más del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque ciertamente el día que coman morirán. La muerte fue la consecuencia del pecado de Adán. Ya Adán, con la mente carnal, peca, y en medio de ese pecado la muerte se desata sobre la genética de Adán. Dos formas de muerte vemos aquí importantes en la vida de Adán. Número 1, y la más importante: Adán muere espiritualmente. Él queda completamente destituido de Dios. Comienza a ser un hombre 100% natural, 100% carnal, cero espiritual.
Esa es la primera muerte que experimenta Adán. Pero esa muerte espiritual se da a través de una muerte física o natural. Todos sabemos que la Biblia declara que Adán vivió más de 900 años. Es decir, físicamente Adán no muere en el instante, Adán muere espiritualmente. Pero hay un fruto de muerte que está en la genética de Adán. Hay un fruto de muerte como resultado a esa adquisición de esa nueva mente. Y ese fruto de muerte era el que Dios había anunciado que se iba a completar o complementar ya con la muerte espiritual que Adán tenía. Y esta tiene que ver con la muerte que experimentó Abel, su segundo hijo. La muerte de Abel, fuera de ser una muerte espiritual también, porque Abel nace espiritualmente muerto por el pecado de Adán, tanto Caín como Abel fueron engendrados dentro de la condición del pecado. Ellos nacen en Génesis capítulo 4, pero en Génesis capítulo 3, los últimos versículos del 22 en adelante, al 25, vemos que Dios saca a Adán de su presencia, destituye a Adán de su gloria y saca a Adán del huerto del Edén, que era el ambiente de Dios, el ambiente espiritual. A partir de la salida de Adán, el Edén desaparece. Hay un ángel que se pone frente al árbol de la vida para que Adán no comiese de ese árbol y eternizase así el pecado. Pero cuando nacen los hijos, Caín y Abel, ellos nacen fuera del contexto espiritual. Ya no nacen dentro del contexto de la mente de Dios, de la mente de Cristo, sino que nacen dentro de la mente natural y dentro de la mente carnal. Ellos fueron engendrados con un pensamiento natural y con un pensamiento carnal. Y esta es la razón por la cual es peligroso para nosotros haber sido engendrados. Nosotros fuimos engendrados, David lo aclara, Salmo capítulo 51, fuimos concebidos y fuimos engendrados en pecado y en maldad. Por lo tanto, cuando nuestros padres nos engendraron, cuando nuestro padre nos engendró con una mentalidad natural, con una mente carnal, una mente de pecado. Y fuimos concebidos, dados a la vida por nuestra madre, con ese sistema de pensamiento ya dentro de nosotros, con esa genética de rebelión y de maldad dentro de nosotros. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 3 insta al nuevo nacimiento, a que es necesario volver a nacer para volver a recibir la vida que fue perdida en el Edén. Muy bien, hay un traspaso de mente, pero hay un traspaso de muerte. El traspaso de muerte, y lo quiero aclarar, cuando una persona que ha conocido a Dios, y eso lo explica el libro de Hebreos, el capítulo 6, cuando una persona que ha conocido a Dios y que después de haber gustado de los dones de Dios, dice Hebreos 6, vuelve y recae o vuelve y falla, dice que ya no hay remisión por esa persona, que ya no hay sacrificio por esa persona, y dice que esa persona se cuenta como una persona que toma por inmundo y que pisotea la sangre del cordero. Dice que esa persona, lo único que hay sobre esa persona es amontona un juicio. Luego también dice Hebreos que es imposible que aquellos que un día gustaron de los dones de Dios y caigan, vuelvan a ser restituidos, vuelvan a ser redimidos para salvación. Entonces vemos el peligro de perder la mente de Dios, el peligro de perder la vida espiritual en nosotros. Esta enseñanza no es simplemente una breve historia de la vida de Adán y de Caín. Esta enseñanza tiene como objetivo que la iglesia de Jesucristo, que nosotros como iglesia nos ubiquemos en la mente de Cristo y cuidemos la mente de Cristo en nosotros. Que nos hagamos al lado de la vida espiritual, como lo enseña el libro de Corintios, como lo enseña Pablo en sus cartas, de que debemos vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es peligroso satisfacer los deseos de la carne, es peligroso tener una mente natural. Hay consecuencias, no solamente va a haber muerte espiritual, sino que también va a haber un fruto de muerte física como consecuencia a esta desobediencia. La mente de Adán pasa a la mente de Caín. Si tú miras la Biblia, te vas a dar cuenta, si haces un paralelo entre Adán y su primer hijo Caín, vemos que Caín se menciona, según Judas, Caín es mencionado como el hijo de maldad.
Lo mencionan en las cartas del Nuevo Testamento como un hijo de maldad, como el hijo de maldad, como el hijo del maligno, lo llaman así a Caín. Ahora entendamos que Caín es el primer resultado de Adán, hablando físicamente, su primer hijo. El primer fruto de su matrimonio fue Caín. Pero note que el apelativo que la palabra de Dios le da a Caín es el hijo de maldad, el hijo del mal o el hijo del maligno, no el hijo de Adán, sino el hijo del maligno. Quiere decir que en el momento en que Caín fue engendrado por su padre Adán, toda la maldad que había pasado sobre Adán, toda la iniquidad que había pasado sobre Adán y esa mente perversa que adquirió Adán cae sobre su primer hijo mayor. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que Dios, aunque saca a Adán del Edén, no vemos, o por lo menos la Biblia no registra, acciones malas producidas por Adán. Importante entender, si fue Adán el que pecó, si fue Adán el que perdió esa mente y si fue Adán el que perdió esa posibilidad en Dios, no vemos que Adán reaccione de una manera excepto la desobediencia. Pero no vemos que Adán reaccione de una manera diferente a la desobediencia. Lo vemos salir del Edén, a labrar la tierra, a que produzca espinos, todo esto, a que su esposa tenga dolor. Pero lo vemos después teniendo un tercer hijo llamado Set y vemos las generaciones del Adán. Sin embargo, Caín cae, Caín como persona, cae todo el fruto de la maldad de Adán. Vemos que Caín adquiere una mentalidad corrupta. Vemos que Caín nace de una vez con una mente traspasada, una mente de maldad, una mente de corrupción. En el libro de Judas, en el capítulo 11, el verso 12 dice: mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen. Por estas cosas son ellos destruidos, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron en el error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Note que Judas lo menciona o lo relaciona como un individuo de maldad, como un individuo arrogante, como un individuo rebelde, como un individuo blasfemo y como un individuo irracional. Lo menciona como un hombre que no tiene instintos humanos, sino instintos animales, instintos de maldad. Entonces veamos ese legado que hubo como Caín. Caín recibe la mente carnal, y a través de la mente carnal, Caín expande la maldad, expande el pecado se extiende a través de Caín. El pecado se multiplica a través de Caín, el pecado se ejerce a través de Caín. Adán desobedece, pero Caín asesina. Adán desobedece, pero Caín extiende la maldad. Adán se casa con una mujer llamada Eva y siempre se mantuvo allí, pero a través de la mentalidad de Caín se crean el hecho de tener 2 mujeres, 3 mujeres, porque Caín se casa con 2 mujeres. Entonces vemos una degradación, una corrupción, vemos una iniquidad expandida a través de la mentalidad de Caín. Pero la muerte como tal pasa a la segunda generación de Adán, que es Abel. Abel muere. Dios dijo: el día en que comas, Adán, morirás. Adán muere espiritualmente, pero no muere físicamente. Pero su segundo hijo muere físicamente. Esto nos da a entender que no solamente hay una muerte espiritual cuando perdemos la capacidad de la mente en Dios, sino que hay una muerte física que, si no nos puede alcanzar a nosotros, puede alcanzar a nuestras generaciones. Inocente era Abel, pero Abel no recibe la mente carnal, Abel no recibe la mente natural, pero Abel sí recibe la consecuencia de la muerte que Dios había anunciado. Por el lado de Caín, como acabé de explicar, Caín sí recibe la mentalidad carnal y la mentalidad natural. Él quiere construir su propia ciudad, él quiere construir su propio imperio. Y Caín es el resultado de esa mezcla que hubo entre la mente natural y la mente carnal. Ahora, en Génesis capítulo 4, verso 11 leemos: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano,
la sangre de tu hermano. Nota, aquí hay una gran diferencia. Cuando tú miras el libro de Génesis, el capítulo 3, recuerden que el que cometió la acción fue Adán. Pero aquí hay algo interesante. Cuando Adán peca, cuando Dios habla con Adán y le busca, Adán, ¿dónde estás? Y Adán contesta. Note que cuando Adán no asume la responsabilidad de su pecado y de su maldad, Dios no maldice a Adán. La escritura registra que Dios dice, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Es cuando explica que con el sudor va a comer. Es cuando explica que la tierra entra en una condición de maldad. Cardos y espino te producirán la tierra. Pero nota que Dios deja claro que la maldición cae sobre la tierra, mas no sobre Adán. Sin embargo, y esto es algo que hay que analizar con más profundidad. Génesis capítulo 4, verso 11, cuando Dios habla con Caín es diferente, porque a Caín directamente sí recibe una maldición. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay una maldición sobre Caín, pero no hay una maldición sobre Adán, el causante de la desobediencia. Y aquí hay muchos misterios, el tiempo no nos da para ello. De hecho, el tema que estoy predicando no tiene que ver con esto que estoy hablando. Estoy tocando algunos aspectos para llegar al punto que queremos, que es la mente de Cristo. Pero aquí hay algo interesante. Maldito seas tú, le dice Dios a Caín, pero no le dice maldito a Adán. Entonces aquí vemos algo interesante. Cuando la mentalidad de una persona, y quiero que lo escuchen en el espíritu, cuando la mentalidad de una persona comienza a reaccionar, escúchenme por favor, comienzan a reaccionar con un comportamiento animal, fuera el término, es decir, con un comportamiento que se sale de control, donde los valores, los principios, la línea de respeto por la vida, la línea de respeto por los demás, la línea de respeto por las demás personas y por los demás se sale de control, viene una maldición, porque ya es un pensamiento destructivo. ¿Por qué razón Dios no maldice a Adán, aunque Adán desobedeció? Yo no quiero decir que la desobediencia de Adán fue algo simple. Yo no quiero decir que el pecado de Adán fue algo simple. El pecado de Adán, es decir, el mismo pecado de Adán provocó la crucificación de Jesús. La crucifixión, porque Cristo vino a restaurar esa caída. Imagínate el daño tan tremendo que la caída, el pecado de Adán hizo que Dios mismo se hiciese hombre para morir en una cruz. Provocó la misma muerte de Jesús, de Dios a través de Jesús. Entonces el pecado obviamente de Adán, pero la acción de Caín fue completamente diferente. La mentalidad de Adán le dio simplemente para desobedecer, pero la mentalidad de Caín le dio para asesinar a su hermano. Ahora bien, aquí regáleme la atención porque voy a parar. Tú dices, ok, yo he desobedecido a Dios, pero no he matado a nadie. Ok, yo he desobedecido a Dios, pero no he asesinado a nadie. Y el apóstol está enseñando por la palabra que si yo soy desobediente, no voy a tener la maldición o la consecuencia que tuvo Adán, que tuvo Caín. Pero aquí hay algo que usted tiene que entender. Si bien es cierto que con tus propias manos no has asesinado a nadie, y lo dejo pensando con esto, vamos a grabar hasta el lunes o martes, lo pongo a pensar con esto. Si bien es cierto que con tus manos no has asesinado a nadie y que sangre no ha caído literal sobre tus manos como Caín hizo, Jesucristo dijo claramente que aquel que le dice a su hermano fatuo es un homicida. Y quiero que piense en ello. Caín fue un homicida. Caín fue un asesino. Y Jesús dijo que el que le diga una ofensa a su hermano es como un homicida o es peor que un asesino. De manera que aunque no nos hemos manchado las manos con sangre, quizás la boca no la hemos manchado con la sangre
de aquellos hombres y mujeres de Dios, de aquellos creyentes que constantemente muchos viven denigrando, muchos viven hablando mal, muchos viven afectando. Vamos a parar por un momento ahí, mediten en este final. El Señor les bendiga hasta una nueva transmisión.